En tu casa para que se viva viento. Oraremos al Señor, oraremos al Señor, oraremos. En Tamayucaya hay un gran avivamiento. El Espíritu es el que va descendiendo. En Tamayucaya hay un gran avivamiento. El Espíritu es el que va descendiendo. Dios te levanta para Cristo. Dios te levanta a Jesucristo. No, que nunca se apague este avivamiento. No, que nunca se apague este avivamiento. Oraremos al Señor, oraremos al Señor, oraremos. Bendición vine a buscar, yo sin ella no me iré. Bendición vine a buscar, yo sin ella no me iré. Dame hoy, Señor, de tu bendición. Dame hoy, Señor, de tu bendición. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos, hermanas, que a esta hora de la mañana me siguen en esta transmisión, en este programa, Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy tenemos entonces la fiesta de Pentecostés y con ella terminamos el tiempo de la Pascua. Días de Pascua después de la resurrección del Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, la presencia de nuestro Padre Celestial para el Señor, porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya, Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esa palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones, darnos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos regalas a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Dios Padre Todopoderoso, con tu poder, con tu gracia. Manifiéstate, Señor, en cada uno de nosotros, con nuestras necesidades económicas, espirituales, materiales y familiares. Tú, Señor, más que nadie sabe cada uno de nosotros qué necesidad tenemos en nuestra vida. Y tú estás dispuesto a proveernos de tu amor, de tu misericordia, de tus dones y de tu sabiduría.
Señor Jesús, inunda con tu Espíritu Santo a todos estos hermanos que siguen este programa a través de este medio de comunicación y los que lo verán en el transcurso del tiempo. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de amanecer con vida y con salud. Por ello te alabamos y te glorificamos y te ensalzamos a ti, nuestro único Dios y Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Quiero saludar a Gloria Luz. Un saludo para ella, también estará mañana. Para Estela Medina, para Edilma Duque. Que el Señor le bendiga. Me disculpan que se presenten a veces interrupciones de la transmisión, pero es por cuestiones de los datos y del wifi que no es muy bien, y como ya no estoy en la casa de Monseñor, sino que estoy aquí ya en la misión donde estoy ubicado en Robledo, en un sector que se llama El Paraíso, y aquí la señal del celular es muy floja, entonces por eso a veces se puede cortar la transmisión y tengo que esperar hasta que vuelva a retomar la señal, los datos, así que les ofrezco disculpas. Ya el rosario a partir de hoy lo transmitiré yo desde aquí, de esta casa de misión, en esta invasión de El Paraíso, en el barrio Robledo Aures de Medellín. Ya no estoy allá en la casa de Monseñor, donde estaba durante todo este tiempo de la cuarentena, yo estoy aquí nuevamente en la casa de la misión, entonces por lo tanto por eso ofrezco nuevamente disculpas, porque se llega a veces a cortar la transmisión por cuestiones de la señal del celular o del wifi también, que no es lo eficiente. Bueno, mis queridos hermanos, también un saludo muy especial para Bellaluz López Hernández, que el Señor también la bendiga, para Dilma, que de Colombia dice, bueno, para todos los demás un saludo muy especial. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, y también para el tema que tengo que compartir o quiero compartir con todos ustedes en este día. Bellaluz López Hernández me dice que es de Tapachuela, Chiapas, México. Bueno, para ella un saludo muy especial y gracias por estar en sintonía de este programa, Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo del 28 al 38. En aquellos días decía Pablo a los príncipes de la iglesia de Éfeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé, cuando os deje, se mantendrán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por esto, estad alertas, acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra, que es gracia y tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de la palabra del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodilla y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que pena les daba era lo que había dicho, que no volvería a verlos, y lo acompañaron hasta la barca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Los invito para que nos unamos a la antífona del Salmo 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A su templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconocer el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder. Sobre las nubes, Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura: ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría completa. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro, yo para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a entrarnos a escuchar la reflexión que el Señor nos quiere regalar hoy a la luz de su palabra que hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de San Juan. Jesús eleva los ojos al cielo, comienza su oración pronunciando Padre Santo. Una invocación, mis queridos hermanos, con la que recuerda y subraya que su origen está en el Dios trascendente, fuera, diferente del mundo y de sus criterios, que Él es santo, y también que ese Padre Santo es su destino final. Ahora voy a ti, dice el Señor. Entonces el Señor invoca al Padre, y que ese Padre Santo, y que a ese Padre que es santo, Él va a ir, y que ese es su destino final. Mis queridos hermanos, fue el Padre quien lo envió al mundo para salvarlo. Fue el Padre quien envió a Jesús al mundo para salvarlo. Dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que fuera salvo. Y al final, mis queridos hermanos, Jesús mismo fue santificado, es decir, que recibió el espíritu del amor, que le hizo experimentar en todo momento como hijo amado del Padre. El espíritu del amor del Padre fue el que hizo que Jesús experimentara en todo momento que Él era el Hijo amado, que Él era el Hijo amado del Padre. El que está ungido por el Espíritu Santo siempre va a sentir la presencia del amor de Dios en su corazón. Por eso, mis queridos hermanos, las lecturas nos hablan acerca del Espíritu Santo, porque estamos cerca a celebrar el Pentecostés. El domingo, con la gloria de Dios, se celebra Pentecostés, aunque va a ser un Pentecostés distinto de todos los años, porque va a ser un Pentecostés digital, a través de las redes
sociales, del Facebook, del YouTube, de los canales de televisión, o a través de la radio. Ya no va a ser un Pentecostés presencial donde podamos ir al templo y participar de la hermosa vigilia de Pentecostés y al otro día celebrar la Eucaristía de Pentecostés. Va a ser un año distinto, pero a Dios así lo ha querido. El Señor quiere que este año la Semana Santa, Pentecostés, la Ascensión, todas las fiestas que hemos celebrado hasta el momento fueran de esa manera. Dios sabrá por qué lo quiere de esa manera. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús reconoce que el Padre es santo y que Él, su destino final es el Padre Santo, y que por la gracia del Espíritu Santo que ha recibido, el Espíritu del amor que le hizo experimentar en todo momento como hijo amado del Padre. Así Jesús, mis queridos hermanos, queda santificado o queda consagrado a Dios. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. Hacer presente en el mundo el amor de Dios y transmitirlo con todos los criterios y los deseos de Dios. Ese proyecto le llamamos reino de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a establecer en la tierra, el reino de Dios. Por eso el Señor decía, convertíos porque el reino de Dios está cerca. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. En el amor del Padre, en el amor del Espíritu Santo, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre era establecer su reino entre nosotros. Así también será santificador, encargado de consagrar al mundo. Jesús es santificado por el Padre, porque el Padre es santo. Jesús es santificado por el amor del Espíritu Santo, el amor del Padre. Y ahora Él se convierte en santificador, encargado de consagrarnos a nosotros al Padre. Y lo hizo en la cruz, mis queridos hermanos. Cuando decimos que algo o alguien es santo, estamos diciendo que pertenece al ámbito de Dios, que Dios se hace allí presente de alguna o de otra forma, que a través de ese algo o de ese alguien encontramos, mis queridos hermanos, a Dios. Y aquí cuando yo hablo de este alguien o de ese alguien es Jesús el Señor, y a través de Él nos encontramos con el Padre. A través de Jesús encontramos al Padre. Jesús, mis queridos hermanos, es el santo por excelencia. Jesús es el santo por antonomasia, porque Él es la presencia y la revelación de Dios en nuestro mundo, en nuestra vida, mis queridos hermanos, que llegará a su punto culminante en la hora de su muerte y en la hora de su resurrección, mis queridos hermanos. Entonces se mostrará lo que significa que Dios es amor, que Dios es vida, que Dios salva, y también sabremos cuál es la plenitud y el destino del hombre. Y al ser totalmente santificados, llenos de Dios, es lo que aquí llamamos la verdad. Es lo que aquí se llama la verdad, mis queridos hermanos. Santifícalos en la verdad, dice el Señor. Le pide al Padre, santifícalos en la verdad. Entonces esa es la verdad, mis queridos hermanos, que somos santificados en Cristo el Señor, que somos santificados también por el poder del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, cuando Jesús oraba pidiendo al Padre Santo, que los suyos sean consagrados en la verdad, está pidiendo, por una parte, que entren entre nosotros, que entre en nosotros hasta el fondo de nuestra vida, transformándonos los valores y los criterios del Evangelio y haciéndonos evangelizadores, portadores de Dios. Eso es lo que el Padre, lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso cuando Jesús ora pidiendo al Padre Santo que los suyos sean también consagrados en la verdad, está pidiendo por una parte que entren en nosotros hasta el fondo, transformando los valores, transformando los criterios del Evangelio en nuestra vida y haciéndonos, lo más importante, evangelizadores, es decir, portadores de Dios,
portadores de la buena noticia, portadores de la noticia de la salvación. A eso el Padre ruega, Jesús ruega al Padre para que nos santifique en esa verdad, de ser portadores de la verdad, mis queridos hermanos, portadores y evangelizadores. Pero a la vez está rogando, mis queridos hermanos, para que haya una profunda intimidad personal, una comunión plena con el propio Jesús, que es la verdad. Dicho con otras palabras, mis queridos hermanos, pertenecemos a Dios, seremos santificados, santos y santificadores, como el mismo Jesús, y mantendremos en nosotros los criterios y los valores de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, seremos santificados, santos y santificadores. Tres cosas: seremos santificados, seremos santos y santificadores. A eso estamos llamados nosotros, mis queridos hermanos. En la medida en que mantengamos la comunión con Él, el amor de Dios en nosotros, precisamente en ese amor es donde el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, en el amor del Padre. Mis queridos hermanos, en ese amor de Dios en nosotros precisamente es el amor del Espíritu Santo. Como dice el propio Jesús, tu palabra es verdad. El Evangelio es verdad. Pero también tu palabra, es decir, Jesucristo, es verdad. Mis queridos hermanos, así entonces entendemos la oración y el deseo de Jesús, que seamos santos, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Usted y yo, mis queridos hermanos, estamos llamados a vivir en la unidad que Cristo quiere. No podemos vivir separados, desgregados de la unidad que el Padre quiere. Jesús quiere la unidad entre nosotros como la que hay entre Él y el Padre. Nosotros tenemos que tener una unidad entre hermanos, pero también con el Señor, sin despegarnos de esa unidad. Unidad significa uno, mis queridos hermanos, y es único nuestro Dios, al cual debemos permanecer unidos, así como el fruto permanece unido al tronco del cual ha brotado, nosotros debemos permanecer unidos al Señor. ¿Y cómo podemos permanecer unidos? En la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios diariamente, en la Eucaristía, en la visita al Señor en el Santísimo, cuando podamos volver a los templos. Mis queridos hermanos, así entendemos la oración y el deseo de Jesús, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. La intimidad, es decir, la unidad de Jesús con el Padre Santo, le ha resguardado, le ha apoyado y le ha guiado en su tarea en el mundo. Y a nosotros también nos resguardará y nos ayudará en la tarea en el mundo. Si somos uno, permaneceremos unidos al Padre. Y los que somos enviados por Jesús y su nombre, solo saldremos adelante en nuestra misión si mantenemos la unidad con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. Esto es lo importante aquí, mis queridos hermanos. El que hace la unidad entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Es como ese puente, esa unión que viene a conectar esa unidad del Padre y el Hijo, lo hace el Espíritu Santo. Y en nosotros también es el Espíritu Santo el que hace la unidad con el Señor, mis queridos hermanos. Y también la unidad entre nosotros se hace con el poder del Espíritu Santo. Palabras densas, palabras profundas, palabras gozosas, no tanto para pensarlas o para poderlas razonar, cuanto contemplamos las podamos orarlas, podamos saborearlas, podamos despacio ir descubriendo la clave de nuestro caminar cristiano de santificación, para que ninguno de nosotros se pierda. Para eso es que el Señor quiere la unidad entre nosotros los cristianos, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que estemos unidos a la vid verdadera, que es Cristo el Señor. Mis queridos hermanos,
Hoy vivimos en un mundo que no sabe cómo ser verdaderamente feliz. Con la felicidad de Jesús en todos los lugares equivocados y de la forma más equivocada posible. Busca la felicidad sin Jesús. Quien busca la felicidad sin Jesús solo puede conducir a una infelicidad total y plena. Quien busque la felicidad en su vida sin Jesús, mis queridos hermanos, no podrá encontrarla. Solo se conducirá a una infelicidad aún más profunda en nuestro ser. Fijémonos en las telenovelas. Ustedes que les gusta mirar telenovelas. A mí no me gusta mirar telenovelas. Ustedes que les gustan las telenovelas, fijémonos en las telenovelas. En las de siempre, en las que siempre se trata de alguien con problemas. Estas series de televisión nos demuestran las miserias de una vida sin Dios. Pero nosotros, mis queridos hermanos, queremos vivir el día de hoy con la alegría de Jesús. Él, Jesús, ruega a su Padre en el Evangelio de hoy y dijo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Notemos que Jesús, mis queridos hermanos, quiere que entre nosotros haya alegría completa, y esa alegría completa la encontramos en Él, en la persona de Jesús. Desea que nos colmemos de la alegría del Evangelio, mis queridos hermanos, lo que no significa que no tengamos nuestra cruz. No quiere decir que nosotros, porque estemos llamados a vivir en la alegría del Evangelio, en la alegría del Señor, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener momentos de tristeza y angustia, no vamos a tener ahora que cargar con nuestra cruz diaria. Sí, Jesús cargó con la cruz, pero no se venció, cayó 3 veces y las 3 veces se levantó y con más amor abrazó esa cruz y seguía su camino. Esa era la alegría de Él en ese momento, porque estaba entregando su vida por la salvación de todos nosotros. Y todos mis queridos hermanos, lo que no significa que no tengamos nuestra cruz si vivimos en la alegría del Señor, ya que el mundo los ha odiado, dice el Señor, porque no son del mundo. Pero Jesús espera que nosotros, que vivamos con su alegría, sin importar lo que el mundo pueda pensar de nosotros. Eso quiere el Señor de nosotros. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así como Jesús tampoco era del mundo. Y el Señor quiere que vivamos con la alegría de Él, sin importar lo que el mundo diga, lo que el mundo piense de cada uno de nosotros. La alegría de Jesús nos debe impregnar hasta lo más íntimo de nuestro ser, evitando que el estruendo superficial de un mundo sin Dios pueda penetrarnos. Vivamos pues hoy, mis queridos hermanos, con la alegría de Jesús, con la alegría del Evangelio. ¿Cómo podemos conseguir más y más de esta alegría del Señor Jesús? Obviamente del propio Jesús. Si vivimos pegados del propio Jesús, podemos conseguir más y más de esa alegría de Jesús. Jesucristo es el único que puede darnos la verdadera felicidad, mis queridos hermanos, la verdadera felicidad que falta en el mundo. Como lo testimonian esas cantidades de series de las telenovelas, como ya le decía antes. Dediquemos cada día, por tanto, un poco de nuestro tiempo a la oración con las palabras de Dios en las Escrituras. Dejemos que sea nuestro alimento. ¿Para qué? Para saciarnos con su alegría al inicio del ser de cada uno de nosotros los cristianos, mis queridos hermanos. Si no, debemos dejarnos contagiar de la alegría del Señor Jesús en nuestra vida. Pues bien, mis queridos hermanos, estamos llamados a vivir la alegría del Evangelio, a vivir la alegría de Jesús, sin importar lo que el mundo diga, piense de nosotros. Sin olvidarnos que si vivimos la alegría del Evangelio, no quiere decir que no vamos a tener cruz.
vamos a tener cruz. Claro que sí, mis queridos hermanos. Ni de manera que fuera para que no tuviéramos cruz. Si el mismo Jesús tuvo que soportar la cruz de nuestros pecados, ahora cuánto más nosotros vivimos la alegría del Evangelio, pero también vivimos la alegría de Jesús, pero también tenemos que asumir nuestra cruz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial también para Liliana y para César en México. Que el Señor los bendiga en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a entrarnos al tema que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre la pereza? ¿Qué dice la Biblia sobre la pereza? La persona es un acto de pereza en nosotros. Cuando nosotros dejamos invadir por la pereza en nosotros, entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos en contra de Dios. Estamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros, en contra del Señor. Él nos creó con un sentido de propósito para que pudiéramos ser productivos. De propósito para que pudiéramos ser productivos. Cuando elegimos ser perezosos, no somos culpables de desaprovechar lo que el Señor ha propuesto en nosotros. El Señor nos ha creado con un propósito, para que seamos productivos en la vida, mis queridos hermanos. Entonces, cuando nos dejamos invadir por la pereza en nosotros, estamos desperdiciando este don, esta gracia y esta bendición que el Señor ha dado a cabo en nosotros. Cuando elegimos ser perezosos, somos culpables de desperdiciar lo que el Señor nos ha dado, porque cada uno de nosotros ha recibido un regalo especial que está derramado en cada uno de nosotros y que no lo podemos desperdiciar. Los perezosos, mis queridos hermanos, viven en una burbuja de egoísmo. Toda persona perezosa vive en una burbujita de egoísmo, es decir, como una bolita de cristal, allá en su propio egoísmo. Lo único que les interesa es conseguir lo que quieren. Esto está en conflicto directo con la Biblia, que dice que hemos de estimar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Filipenses 2:3. Por ejemplo, cuando somos deliberadamente lentos en nuestros trabajos, no estamos considerando nuestro jefe como importante en nuestra vida. Estamos, mis queridos hermanos, llamados a andar en disciplina y servicio a Dios. Y a Él no le agrada que abordemos el trabajo con una actitud de negligencia. Jeremías 48:10. Por lo que hagamos bien en vida, Dios nos recompensará. Lo que hagamos bien en la vida, Dios nos recompensará. La gente, mis queridos hermanos, a menudo presenta excusas por su pereza. Culpan su entorno familiar, su baja autoestima o una situación negativa que puedan tener. Pero Dios no acepta nuestras excusas. Él nos da instrucciones claras para vencer la pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. La hormiga prevé, se prepara y trabaja. En otras palabras, debemos trabajar con diligencia en todo lo que hagamos, mis queridos hermanos. Nuestra responsabilidad personal para con Jesucristo es siempre dar nuestro mayor esfuerzo. La pereza persistente no debe ser permitida. Está en la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 11 al 12.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales os mandamos y os exhortamos, Señor Jesucristo, que trabajemos sosegadamente y coman su propio pan. Eso nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 12. El trabajo arduo debe caracterizar el estilo de vida del cristiano. Está en la Biblia también, mis queridos hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Los perezosos no son gente de éxito. Está en la Biblia también, en Proverbios capítulo 10 versículos del 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Nos dice Proverbios 10, 4, 5. La mano de la persona negligente, la mano del hombre o la mujer negligente empobrece. En cambio, la mano de la mujer, del hombre y de la persona diligente enriquece, mis queridos hermanos. ¡Qué bendición da el Señor! El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de la vergüenza, mis queridos hermanos. Qué vergüenza que el Señor nos tenga que decir eso a nosotros cuando nos dejamos llevar por la pereza. Es que la pereza es la madre de todos los vicios. Una persona perezosa se vuelve ladrón, se vuelve un sicario, se vuelve un violador, se vuelve un metido en todo, un mantenido, de fin. La pereza es la madre de todos los vicios. Una persona perezosa vive en la pobreza todo el tiempo. Y ahí dice, es que no hay trabajo, es que no tengo nada. Pero ¿cómo si es una persona perezosa? ¿Cómo se le puede ayudar a una persona perezosa? Si hoy le dan trabajo y mañana no vuelve, hace las cosas de mala gana, con pereza, con una desidia impresionante. Así a nadie se le puede dar trabajo. Una persona debe ser diligente, rápida, hacer las cosas sin pereza, sin desidia, con amor y con gusto, para que así reciba también la bendición de Dios. Los perezosos no tienen buen discernimiento, mis queridos hermanos. Está en la Biblia, Proverbios 26, 13, 16. Los perezosos no tienen bien discernimiento o no tienen buen discernimiento. Está en la Biblia, Proverbios 26, 13, 16. Dice el perezoso: el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Aquí hay una lección, mis queridos hermanos, sería para el perezoso. Cortesía de una hormiga. Está también en la Biblia, en Proverbios 6, 6, 11. Vuelvo y le repito lo que ya les decía anteriormente sobre la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, cual no metiéndose en nada puede conseguir todo lo que necesita. Recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y es verdad, mis queridos hermanos, uno se pone a mirar los caminitos de las hormiguitas. Son animalitos que día y noche están trabajando, llevando su hojita, así sea que estén acabando con algún arbolito, pero están trabajando, cargando cada uno sobre sus dos antenitas la hojita y la llevan para el hormiguero. Día y noche están trabajando sus animalitos.
y hacen su camino propio. Y sigue una tras de la otra, las unas van, las otras vienen, pero todas están en constante actividad. Mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros a veces nos dejamos llevar, arrastrar por la pereza, la desidia? Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza de no ser perezosos, de ser capaces de enfrentar la pereza. Miremos el ejemplo de las hormigas que lo he mencionado 2 veces hoy. En Proverbios 6, 11. Lea ese texto bíblico, coja su Biblia en la casa, desempólvela, límpiela primero con un trapito para que le quite el polvo y lea Proverbios 6, 11, mis queridos hermanos. Este ejemplo que el Señor nos regala de las hormiguitas. Ellas consiguen su propio alimento, trabajan día y noche sin descansar para conseguir su alimento, se proveen el alimento para que después, gracias a Dios, pues que aquí en Colombia no se dan las estaciones, pues gracias a Dios no se dan las estaciones, pero esas hormiguitas donde se dieran aquí las estaciones, toda esa hojita que ellas arrastran a su hormiguero, a sus nidos, sería el alimento para el tiempo del verano, cuando los árboles no tienen nada. Me imagino que en los otros países donde se dan las estaciones, eso hacen los animalitos, esas hormiguitas. En tiempo de invierno, en tiempo de reverdecimiento de los árboles, ellas cargan su alimento y lo guardan allá en lo profundo de la tierra para cuando sea el tiempo del verano o el tiempo del otoño, creo que es cuando le caen todas las hojas a los árboles, ellas tengan con qué alimentarse. Nosotros también estamos llamados, mis queridos hermanos, a seguir el ejemplo de las hormigas. No nos dejemos arrastrar por la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios. Un poco, mis queridos hermanos, de llamado de atención que el Señor nos hace. Ser personas diligentes en el trabajo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ahora quiero compartirles la historia que siempre he compartido con ustedes. La historia de hoy está titulada ¿qué eliges ser? ¿Zanahoria, huevo o café? Así se titula la historia del día de hoy. ¿Qué eliges ser? ¿Zanahoria, huevo o café? Érase una vez la hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano, es decir, su papá, le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua. El papá después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último virtió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabras, mientras su hija esperaba impacientemente, sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó la zanahoria y la colocó en una taza, sacó el huevo y lo colocó en un plato y finalmente colocó el café. Miró a su hija y le dijo: ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café. Fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que tocara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro.
Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los tres elementos habían experimentado o habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero había reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, llegó dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó el padre a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo responde? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Eres un huevo que comienza con un corazón maleable. Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, de una separación o un despido, te has vuelto dura y rígida. Por fuera eres igual, pero ¿cómo me has tratado? ¿Cómo me has tramado formarte dentro? ¿O eres como el café? El café es el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el granito de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas y mejor haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Moraleja, enseñanza, reflexión para nuestra vida. Y tú, te pregunto a ti que me sigue esta mañana, que me está viendo, ¿y tú cuál de los tres eres? ¿Eres zanahoria? ¿Eres el huevo o eres el café? Pregúntate, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿tú cuál de los tres eres? ¿Eres la zanahoria que llega dura al momento del agua, pero allí en el agua se vuelve blanda? ¿O eres el huevo que llega delicado, frágil al agua y el agua lo transforma en algo duro, en algo denso? ¿O eres el café que le cambia la densidad al agua, o que le cambia el sabor al agua, o que le cambia el color incluso al agua? En la vida nos enfrentamos a circunstancias que no podemos cambiar, pero sí tenemos la opción de decidir cómo poderlos afrontar. Tal vez, mis queridos hermanos, hoy será uno de esos días en que el agua está hirviendo y comenzamos a sentir mucho calor. ¿Y tú qué eliges? ¿Ser zanahoria, huevo o café? Hoy puede ser el día en que el agua esté hirviendo, en que los problemas te estén hirviendo, en que las deudas te estén hirviendo, en que los problemas familiares te estén hirviendo, en que las dificultades, los problemas en la empresa, hoy que has perdido tal vez el trabajo, tu empleo por esta pandemia, que estamos pasando un momento de dificultad, de pronto hasta aguantando hambre, el agua está hirviendo. Mis queridos hermanos, tal vez hoy sea uno de esos días en que el agua está hirviendo y comenzamos a sentir mucho calor. ¿Y tú qué eliges en tu vida? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.
Pues bien, mis queridos hermanos, también un saludo muy especial para el Padre Óscar Argüello Gómez en Villanueva, Santander. Que el Señor también lo bendiga en este día. Gracias por estar ahí pendiente del programa, aunque le gusta molestar, es que no tengo sonido, pero él lo hace molestar. Fuimos compañeros de seminario, él lo hace por molestar porque él es tremendo. No cambia, es que es mejor dicho, sigue siendo el mismo seminarista. El Señor lo bendiga y que siga siendo así, con esa alegría, con ese fortalecimiento, la alegría del Evangelio, el que nos pide el Señor hoy, la alegría del Evangelio, sin importar que tengamos que sufrir también la cruz, mis queridos hermanos. Así que para el Padre Óscar, un saludo muy especial allí en Villanueva, que espero con la gracia de Dios va a ser mi padrino de ordenación sacerdotal. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de cada uno de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana, porque ella es como el pan, sacia, pero a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere, sana y angustia, y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. También quiero saludar a Cristina Pineda. Que el Señor también la bendiga en este día, y para todos los demás que están ahí en sintonía de este programa y los que lo verán en el transcurso del tiempo, mi saludo en el Señor. Vuelvo y les repito, hoy transmitiré yo también el rosario desde aquí, de esta casa de la misión. No es una capilla, no es un templo, no es una catedral, ni una basílica, ni un santuario, es una casa. Es una casa de familia donde se tiene la misión en esta invasión de El Paraíso, en un barrio de Medellín que se llama Robledo Aures. Estamos en una invasión, una vereda prácticamente, donde hay mucha necesidad, la gente. Entonces la misión se está formando y se está montando en esta casa. Más adelante, pues, si es la gracia de Dios y esto de Dios y el Señor pone, pues puede ser que se tenga una capilla, un templo, bueno, en fin, el Señor va dando cada uno de los pasos. Por el momento, aquí nos ha puesto el Señor en esta casa, aquí se realizará la misión con la comunidad de acá. Así que les pido oración por esa comunidad, que no es fácil porque estamos muy rodeados de nuestros hermanos separados, pero bueno, ahí el Señor también hace su obra. Así que, mis queridos hermanos, transmitiré el rosario a las 12 también del día. Iré a transmitir también el rosario hoy. A las 3 de la tarde también transmitiré la coronilla de la Divina Misericordia, y después, junto a la coronilla, haré la novena de Pentecostés, ya que nos vamos acercando. Hoy es el 6º día de la novena de Pentecostés. Los jueves transmitiré también la hora santa, así sea yo solito aquí, porque estamos en cuarentena, así sea solo, pero transmitiré también las horas santas los jueves a las 6 de la tarde también, con la gracia de Dios. Así que los espero que me acompáñenme en estos momentos, así sea ustedes al otro lado de la pantalla, pero que yo vea que hay gente que me está acompañando, y eso a mí me alegra también y me trae regocijo. Así que, mis queridos hermanos, los invito para que también me acompañen en un momento de oración. Como cualquier oración es importante, así que no necesitamos ser personas que tengamos que seguir a un padre especial, a un obispo en especial, no, el Señor obra en todos, obra de diferente manera, porque todos no somos iguales, todos somos diferentes, todos oramos diferentes, todos hablamos diferentes, todos tenemos una manera diferente de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. A mí me gusta escribirlo, a mí no me gusta aquí venirme a hablar así de lo que tal vez en la mente se me venga, ¿no? Por eso ustedes verán, se darán cuenta que yo todo lo leo, porque yo todo lo escribo, vean, para que se den cuenta, yo todo lo escribo. No me siento el día antes, en la noche, a preparar la reflexión del Evangelio, a preparar el tema que quiero hablarles, igual la historia, y todo lo escribo y lo leo.
para no venir pronto aquí a equivocarme o a estar diciendo lo que no es. Entonces, todos tenemos una diferente manera de transmitir el mensaje. Otros son muy veraces o muy audaces para hablar así sin necesidad de tener que guiarse de algo. Si el Papa lee las homilías, si hay obispos que leen la homilía, ¿por qué no yo lo puedo hacer, mis queridos hermanos? Así que a las 12 el Santo Rosario, a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, y junto a la coronilla el sexto día de la novena de Pentecostés. Así que los espero que me acompañen. Ya les he dicho, cuando se corta la transmisión, me disculpan, me esperan, tienen calma, que vuelvo otra vez a retomar la señal, porque es aquí, donde estamos esta misión, la señal es muy floja, la de Claro. Yo tengo el plan de Claro, o el Wi-Fi también es, mejor dicho, ese es todavía peor. Entonces, tienen paciencia, los espero a las 12, a las 3, para que ustedes también me acompañen en la oración. Oren por mí, por mi vocación, por mi ministerio diaconal, para que el Señor me dé la gracia de seguir ejerciéndolo como Él quiere. Mis queridos hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso, que has entregado a su Hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad, derrame sobre todos y cada uno de ustedes su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Recuerda, no digas que Dios no te habla cuando tú tienes la Biblia allí cerrada en tu casa, cuando la tienes empolvada o cuando la tienes solamente adornando la sala de tu casa. Dios siempre te quiere hablar. Así que cuando tú abres la Biblia y la lees, Dios te está hablando y tú estás hablando con Dios, porque es que la Biblia es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, y Dios conoce y Dios habla todos los lenguajes. Dios habla todos los dialectos, Dios habla todos los acentos. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, habla con el Señor, habla con el Señor. Él quiere que tú le hables. Y una cosa es segura, que el Señor es verdadero para ti y para Él mismo. Lo único que le pides es que hables con Él. Encuéntrase con Él, habla con el Señor, desempolve la palabra de Dios. El Papa Francisco en la Cuaresma nos invitaba a apagar el televisor, a apagar la computadora, a apagar el celular, a apagar todos los medios de comunicación, todos los elementos tecnológicos o electrónicos, y abrir la Biblia. Y eso no solamente para la Cuaresma, todos los días. Apaga tu televisor y abre tu Biblia. Apaga tu celular y abre tu Biblia. Apaga tu computadora y abre tu Biblia. Y allí Dios te habla y se quiere encontrar contigo. Un feliz día en el Señor. A las 12 los veremos en la transmisión del Santo Rosario, y a las 3 la coronilla y la novena a Pentecostés, mis queridos hermanos. Mañana, jueves, transmitiré la hora santa a las 6 de la tarde, así que espero que me acompañen. Por un día que no vea la misa, no va a pecar. Vas a ver la hora santa conmigo a las 6 de la tarde. Lo espero a todos. Así que multipliquen este programa en sus muros, en sus grupos de Facebook, donde usted esté. Pónganlo allí para que mucho más puedan escuchar la palabra de Dios. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.